Hola, ya, hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con lo que vendría a ser esta serie de videos de osciladores, ahorita sí vamos a seguir con lo que es el oscilador controlado por voltaje de diente de sierra o VCO, ¿no? Anteriormente habíamos visto lo que es el oscilador de onda triangular, ¿no? En la cual vimos que estaba compuesto. Primeramente vimos la estructura de cómo se desarrollaba esa onda triangular a través de la amplitud, ¿no? De un interruptor en la cual dábamos voltajes negativos y positivos, ¿no? Y estaba con un OPAN integrador, pues, ¿no? Luego vimos el oscilador triangular práctico, en la cual ya no se quitaba esos interruptores, se agregaba lo que es un comparador, pues, ¿no? Eh, y vemos que estaba unido al integrador. Ahora, también vimos cómo hay el cálculo de las amplitudes y de la frecuencia de resonancia. Y vimos un pequeño ejercicio en el cual deducimos que el R1 del comparador, pues, a menor resistencia, mayor frecuencia, y a mayor resistencia, menor frecuencia. Pues, ¿no? Entonces, sigamos con esta serie de videos y vamos a ver el día de hoy lo que es el oscilador controlado por voltaje de sierra VCO, ¿no? El oscilador controlado por voltaje VCO es un oscilador de relajación cuya frecuencia puede ser cambiada por un voltaje de control de CD variable, ¿no? Ya, de corriente directa variable, ¿no? Entonces, tenemos los voltajes CO pueden ser senoidales o no senoidales. Una forma de construir un VCO de diente de sierra es con un integrador basado en un amplificador operacional que se utiliza un dispositivo de conmutación PUC, ¿no? En paralelo con el capacitor de realimentación para terminar cada rampa en un nivel prescrito y restablecer efectivamente el circuito. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en este caso este PUC va a ayudar a la hora de que la rampa de la sierra, a la hora que quiera bajar hacia abajo, no lo permita, ¿no? Y continúa el curso. Así es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, la figura 1631 muestra la implementación, como aprendió en el capítulo 11. El PUC es un transitor de una sola unión programable con un ánodo y un cátodo y una terminal compuerta que siempre se polariza positivamente con respecto al cátodo. Cuando el voltaje en el ánodo excede el voltaje de la compuerta en aproximadamente 0.7, el PUC se enciende y actúa como diodo polarizado en directa. Cuando el voltaje en el ánodo se reduce por debajo de este nivel, el PUC se apaga. Asimismo, la corriente debe estar por encima del valor de retención para mantener la conducción. Es por eso, según lo leído, es por eso que forma así, pues no. Se enciende, acá acaba de estar encendido, se apaga. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Es por eso que forma, ¿no? Entonces acá vemos acá un integrador en la cual está con paralelo. No, perdón, este ya es el integrador, ¿sí? Tiene un voltaje de entrada, CD variable, y en paralelo también está el PUC, ¿no? Y de eso está compuesto. Entonces ahí hace lo que es la descarga rápida, baja y sube, baja y sube, baja y sube, ¿no? Cuando el PUC está apagado, va subiendo la onda. Y cuando el PUC está encendido, lo baja. Y así va la onda, ¿no? Prácticamente es lo que nos quieren decir ahí, pues, ¿no? Se apaga a sí mismo. La corriente debe estar por encima del valor de retención para mantener la conducción. La operación del VCO de diente de sierra se inicia cuando el voltaje de entrada es CD negativo. Produce una rampa que se dirige al positivo de la salida. Durante el tiempo en el que la rampa está incrementando, el circuito actúa como integrador. Ya, cuando la rampa se está incrementando, el circuito actúa como regulador, como integrador regular, no. El PUC se dispara cuando la rampa de salida en el lado no excede el voltaje de la compuerta por 0.7. La compuerta se ajusta al voltaje del pico de diente de sierra deseado aproximado. Cuando el PUC se enciende, el capacitor se descarga de inmediato, como se muestra en lo que es la figura 1631. Acá se va a descargar. Cuando se enciende el capacitor ya se está descargando de inmediatamente, ¿no? Para esa baja de frecuencia, esa baja de voltaje. Entonces, la compuerta de ajustar ya.
El capacitor no se descarga por completo a cero debido a que el voltaje de polarización directa del PUC BF, por eso mismo no se descarga, ¿no? La descarga continúa hasta que la corriente del PUC se reduce por debajo del valor de retención. En este punto, el PUC se apaga y el capacitor comienza a descargarse otra vez, generándose así una nueva rampa de salida. El ciclo se repite continuamente y la salida es una forma de onda diente de sierra repetitiva, como se muestra. La amplitud y periodo del diente de sierra se puede ajustar variando lo que es el voltaje en la compuerta del PUC. Entonces, ese voltaje variable que es de acá, para que la onda se vea más grande o más pequeña, va a depender de este voltaje, ¿no? Variable en el PUC. Así que si quieren cambiar la amplitud, ya saben, varíen el voltaje del PUC, nada más. ¿Sí? Entonces, el ciclo se repite ya. Eh, la constante de tiempo del integrador y el voltaje pico establecido por el PUC determinan la frecuencia de oscilación. La constante de tiempo R6 del integrador y el voltaje pico establecido por el PUC determinan la frecuencia de oscilación. Recuerda que la razón de descarga de un capacitor es el voltaje de entrada sobre el RI sobre C, ¿no? El tiempo que requiere el capacitor para cargarse de BF a BP, que es el periodo. Tiene la forma de la onda de diente de sierra, ignorando el tiempo de descarga rápido. Entonces el periodo, lo pueden ver acá, BP menos BF sobre el voltaje de entrada positivo sobre RI sobre C. Entonces acá pueden ver que el RI y el C, que es parte del integrador, y el BP con el BF, ¿no? Entonces, y la frecuencia va a estar dada por lo que es el voltaje de entrada sobre RI sobre C, ¿no? Multiplicado por 1 sobre la resta de ambos voltajes. Ahorita vamos a ver lo que es la aplicación. Entonces, de esos conceptos para que queden un poquito más claros, ¿sí? Es un poquito más complicado de entender el triangular. Es un poquito más complejo, nada más. Entonces, determina la amplitud y la frecuencia de la salida de diente de sierra en la figura 16.32. Considera que el voltaje indirecto en el PUC BF es aproximadamente de 1 voltio. Ya, entonces ahí tenemos 1 voltio en lo que es el BF, voltaje variable, traza la forma de la onda de salida. Entonces ya tenemos acá lo que es dos resistencias, ¿no? Un divisor prácticamente de corriente con una resistencia. A partir de acá es mi integrador. Ese es mi integrador. Lo de acá es mi divisor de voltaje. Y el de acá vendría a ser el circuito de PUC. Lo de acá me determina mi amplitud. Mi amplitud. Lo de acá prácticamente me va a determinar mi frecuencia. Lo de acá me determina mi frecuencia, mi F. Y lo de acá pues la entrada del voltaje. Entrada del voltaje a lo que es el integrador. Entonces primero determinamos el voltaje de la compuerta para establecer el voltaje aproximado al cual el PUC se enciende. Entonces ya, el voltaje de la compuerta, ¿no? Ya, a ver, tenemos que BG es igual a R4, que es esta de acá, R3, que es esta de acá, ¿no? Entonces acá está entrando 15 voltios. Entonces lo que estamos haciendo acá es un divisor de voltaje, nada más. Entran lo que es 15 voltios, ¿sí? Entran lo que es 15 voltios positivo. Entonces, por divisor de voltajes se está multiplicando R4. O sea, de acá lo ignora y sigue sobre la suma de ambos. R3 más R4. Entonces acá tenemos que estas son 10K, 10K, chao, chao, y, perdón,
10K no es y este es 20K, ¿no? Perdón, a ver, claro, lo que se está haciendo acá. Pero lo que se hace acá es un divisor de voltaje, ¿sí? Hay dos divisores de voltaje en las dos entradas, tener en cuenta eso. Entonces acá se hace la operación del divisor de voltaje y vemos que el voltaje en lo que es la compuerta aproximadamente es 7.5 voltios, ¿no? Al cual el PUC se enciende. 7.5 voltios se va a encender. Entonces llegas a determinada frecuencia y se enciende el PUC, ¿no? Y dijimos que eso nos da la amplitud. Entonces, por ejemplo, si este es voltaje a 7.5, ¿no? Entonces, y en el tiempo va a llegar a 7.5 máximo punto y regresa. Y regresa. Y regresa. Y recordando que acá hay una línea de 0.7. Porque como dijimos, no se descarga completamente lo que es el capacitor, ¿no? Entonces sobrepasa más o menos esa línea. ¿Sí? Ya, entonces seguimos. Primero se determina, ya tenemos ya al PUC se enciende. Este voltaje establece el valor pico máximo aproximadamente a la salida de diente sierra. Claro, voltaje pico, ¿no? ¿Saben lo que es el voltaje pico? No se olviden lo que es el voltaje pico a pico y RMS, ¿sí? El valor pico mínimo del punto bajo es 1 voltio. 1 voltio, porque acá nos dijeron, ¿no? Que considere que el voltaje indirecto del PUC BF es aproximadamente el voltaje, o sea, el voltaje cuando desciende el PUC es 1 voltio, ¿no? 1 voltio. Entonces acá ya tenemos los dos, ¿no? En la cual va a variar. Por ejemplo, en este caso, con lo que me he dicho de 1 voltio, entonces acá el máximo amplitud va a ser 7.5. Este va a ser mi tiempo. Este va a ser mi voltaje. Entonces en 7 y 1 voltio, ¿no? Entonces baja 1 voltio, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el voltaje pico a pico, ¿cuánto sería? Sería la resta, ¿no? 7,5 menos 1. Esto me va a dar el voltaje pico a pico. ¿Sí? Voltaje pico a pico, no se olvide. Voltaje de la compuerta menos voltaje de la... Entonces ya, determinen la frecuencia como sigue, ¿no? Entonces, ya me están pidiendo la frecuencia, ¿sí? Necesitamos el voltaje de entrada. El voltaje de entrada debería ser 10K y la suma de ambos, ¿no? De R2. Ahora vamos a hallar de acá, del voltaje de entrada, porque este es el voltaje del PUC y este ya es el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, acá en ese voltaje de entrada ya tenemos 68 y tenemos 10K. Hacemos lo mismo, un divisor de voltaje por lo que es por los 15 voltios, ¿sí? Divisor de voltaje. ¿Dónde está entrando? Está entrando acá. Entonces al primero lo ignoro y al segundo enter. Divisor de voltaje R2 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de entrada. En este caso está entrando con valor negativo menos 15. Entonces acá sería menos 1,92 el voltaje de entrada. Una vez que ya tengo el voltaje de entrada, lo que es ay, me olvidé, la operación que no te deja que sea negativo. ¿Por qué? Porque obviamente si es un puente de sierra, entonces si es una gráfica de diente de sierra, perdón, obviamente que no va a tomar valores negativos, ¿no? Porque la amplitud me dice que va a tomar hasta 1 voltio, ¿no? Por eso es que se coloca esa operación que me acabo de olvidar ahorita. Me olvidé. Bueno, en fin. Ya, sobre RI. Sí, que esto vienen a ser los valores del integrador, ¿no? De 1 sobre BP menos BF. Esto ya lo tengo. 7.5 y 1, ¿no? Esto también. 1.92. El RI lo tenemos acá, que es 100 y 0.047 microfaradios. Entonces ya todo esto ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos y vemos que nos da una frecuencia de 128 Hz, ¿no? Que es la frecuencia dada. Y bonito, ¿no? Entonces dice, traza la forma de onda de salida, ¿no?
Entonces, para poder trazar la onda, pues la onda de salida muestra en la figura 16.33, donde el periodo se determina como sigue. Entonces, el periodo, recuerden, ¿no? El periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces, 1 sobre 628 Hz es igual a 1.59 milisegundos. Esto quiere decir que la amplitud en la cual eh, no, amplitud no, periodo, sí. El periodo de ciclo de repetición va a ser cada 1.59 milisegundos. Cada 1.59 milisegundos ya te está formando lo que es una onda triangular, ¿no? Y eso es lo que nos quiere decir, pues, ¿no? Entonces, para poder hallar, graficar la onda, entonces yo necesito saber